Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. En la receta del día de hoy vamos a realizar unos exquisitos tallarines verdes de espinacas caseros sin máquina acá en mi canal de Cocina Fácil con Lore. Para comenzar a realizar la receta de fideos caseros de espinaca vamos a necesitar los siguientes ingredientes: harina, aceite, huevos, sal y espinacas hervidas. Para comenzar, vamos a empezar procesando la espinaca, que ya la tengo previamente hervida y fría. A la espinaca la vamos a procesar junto con los huevos. Se considera un huevo cada 100 gramos de harina, pero en este caso, como son huevos grandes, vamos a utilizar solamente 3, con medio kilo de harina. Ahora vamos a pasar el mixer para procesar las espinacas junto con los huevos. Una vez que procesamos las espinacas, vamos a colocar en un bol la harina y la sal y la vamos a mezclar. También le vamos a agregar 2 cucharadas de aceite. Y ahora le vamos a agregar la preparación que procesamos de las espinacas. Ahora toda esta preparación la vamos a mezclar y vamos a amasar. En el caso que se requiera un poquito más de harina, se le agrega un poquito más. Vamos a amasar 1 minuto aproximadamente hasta que veamos que el bollo nos queda liso. Ya tenemos el bollo de la masa para estos fideos amasado y lo vamos a dejar descansar unos minutos. Una vez que la masa descansó, vamos a tomar el bollo de masa y lo vamos a cortar por la mitad. Enharinamos un poco la mesada y vamos a estirar. Esta masa también les puede servir para los sorrentinos, para unos ravioles o unos fideos rellenos. Vamos a estirar muy bien la masa. Nos tiene que quedar lo más finita posible. Mientras vamos estirando, vamos enharinando. Una vez que tenemos la masa para estos fideos estiradas, vamos a agarrar los extremos de la masa y los vamos a enrollar hacia el centro. Una vez que hemos enrollado, vamos a cortar un extremo para emparejar y vamos a ir cortando del tamaño que nosotros queramos los tallarines. En este caso, a mí me gustan bien finitos. Y así vamos a cortar todo el largo que hemos enrollado. Como verán, no hace falta tener la máquina para realizar estos tallarines. Una vez que cortamos todos los fideos, vamos a levantar con el mismo cuchillo y vamos a ver cómo se nos deslizan y se nos han formado los fideos.
Esta es la forma más práctica que encontré para realizar los fideos. Ahora los vamos a ir apoyando en la mesada y vamos a ir enharinando para que no se nos peguen. Acá los he puesto en una bandeja y le vamos a poner un poco de harina. Ahora vamos a poner una olla con agua al fuego, esperar hasta que hierva y le vamos a colocar unas hojas de laurel. También le vamos a colocar un poquito de sal. Y ahora de a poco vamos a ir poniendo los fideos que hemos realizado. Vamos a ir mezclando y vamos a dejar que hierva. Aproximadamente entre unos 8 y 10 minutos estuvieron los fideos. Una vez que ya los fideos están al dente, los vamos a sacar del agua y los vamos a servir. A los fideos los podemos servir con la salsa que deseemos. Acá en este caso tengo salsa boloñesa, que si quieren por acá les dejo el videíto para que la puedan realizar. Le vamos a agregar un poco de queso rallado al gusto. Y así nos quedaría este exquisito plato de tallarines caseros de espinaca. Es una receta muy fácil y muy económica y súper rendidora. Si les gustó la receta, los animo a que la realicen, a que compartan. Son una delicia. Le pueden dar like, se suscriben, toca la campanita de notificaciones para que les llegue todos mis videos. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.